Cipriano, quien vivió entre los años 200 y 258 después de Cristo, fue ordenado obispo de Cartago 249. Fue un importante escritor cristiano que se opuso al sabelianismo y por eso enfatizó la fórmula trinitaria del bautismo en Mateo 28:19. La Iglesia Universal, hermanos, siempre se ha mantenido y aún permanece con nosotros, incluso especialmente en el bautismo de la Trinidad, como dice nuestro Señor, ir y bautizar las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El gnóstico cristiano Marción de Sinope, que vivió entre el año 95 y 161 después de Cristo, fue considerado como el mayor peligro que sufrió el cristianismo primitivo. De acuerdo a Cipriano de Cartago, como ya lo mencioné, de acuerdo a Cipriano dijo que Marción fue uno de los iniciadores del bautismo en el nombre de Jesús, y negó el bautismo trinitario. Por la sencilla razón que este hereje rechazó, hablando de Marción, el gnóstico rechazó el Evangelio de Mateo y creó su propio canon, donde también rechazó el Antiguo Testamento y del Nuevo solo aceptaba el Evangelio, lo escrito de Lucas y las epístolas de San Pablo. Cipriano dijo que los seguidores de Marción y los modalistas o unicitarios bautizaban en el nombre de Jesús y no la fórmula apostólica trinitaria. De allá donde viene el bautismo en el nombre de Jesús, del gnóstico Marción, porque rechazó el libro de Mateo como inspirado. Es más, él fue el que creó el primer canon. Después de eso los apologistas se organizaron y crearon el canon que hoy conocemos como el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, los 66 libros. Pero en este caso Cipriano escribió y registró que los modalistas unicitarios y los seguidores de Marción tenían algo en común, que bautizaban eran en el nombre de Jesús y no la fórmula trinitaria bautismal de Mateo 28:19. Él dijo: observé en la misma epístola que mencionas que también estaba hecha por Marción, diciendo incluso que los que vinieron de él, de Marción, no necesitaban ser bautizados, porque parecían ya haber sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Porque si nosotros y los herejes tenemos una misma fe, también podemos tener una misma gracia. Si los patripacianistas, es decir, sabelianos o unicitarios, valentianianos, seguidores de Valentino, marcionistas, seguidores de Marción, y otras pecadas y venenos de los herejes para subvertir la verdad, confiesan el mismo Padre, el mismo Hijo, el mismo Espíritu Santo, la misma Iglesia con nosotros, también deben tener el mismo bautismo si tienen una misma fe. Vamos a examinar mientras tanto solo la herejía de Marción, porque el Señor después de su resurrección, cuando envía a sus discípulos, los instruyó y los enseñó de qué manera debían bautizar, diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo, y pues hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor sugiere la Trinidad en cuyo sacramento las naciones deben bautizarse. ¿Mantiene Marción entonces la Trinidad? Él entonces cree en el mismo Padre, el Creador, como nosotros creemos. Conoce el mismo Hijo, Cristo nacido de la Virgen María, como la palabra que se hizo carne, que llevó nuestros pecados, que venció a la muerte, el morir, y que por sí mismo primero que todo originó la resurrección en la carne y mostró a sus discípulos que le había resucitado en la misma carne, porque los gnósticos no creían que que Dios había venido en carne. Ampliamente diferente la fe con Marción y además con los otros herejes, incluyendo los unicitarios, seguidores de Sabelio, que con ellos no hay nada, solo la perfidia y la blasfemia y la contención, que es hostil a la santidad y la verdad. ¿Por qué? Porque negaban el bautismo trinitario también, porque bautizaban en el nombre de Jesús y no en la fórmula de Mateo 28:19. Marción era un cristiano gnóstico. El apóstol Juan en el año 100 después de Cristo combatió el surgimiento cristiano gnóstico con su evangelio y con sus cartas, las cuales llamó anticristos, por el hecho de que estos gnósticos no aceptaban que Dios se había encarnado y que Jesús era el Hijo de Dios, y por eso negaban a ese Dios que tenía un Hijo manifestado en carne. Primero de Juan 2:22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. O sea que para Juan, el que negaba al Padre y al Hijo en una misma sustancia y dos personas diferentes, era un mentiroso, era un anticristo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene al Padre. Segunda de Juan 1:9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que tal dice bienvenido participa de sus malas obras. Cipriano llamó a los sabelianos herejes porque torcieron la interpretación de Hechos 2:38 para bautizar en el nombre de Jesús y no de acuerdo al mandato
del Señor en Mateo 28:19. Cipriano dijo, el Padre quien envió debe ser primero reconocido, después Cristo quien fue enviado, y no puede haber una esperanza de salvación excepto al reconocer a los dos juntos. Cuando Dios el Padre no es reconocido, es más, incluso él es blasfemado. ¿Cómo pueden los herejes decir que son bautizados en el nombre de Cristo y ser reconocidos de haber obtenido la remisión de los pecados? Porque los herejes bautizaban en el nombre de Cristo, utilizando Hechos 2:38. Para el caso de los judíos, en virtud de los apóstoles, era una persona, pero la condición de los gentiles es otra. Los judíos, porque ya habían ganado el más antiguo bautismo de la ley de Moisés, debían ser bautizados también en el nombre de Jesucristo, de conformidad con lo que Pedro les dice en los Hechos de los Apóstoles, diciendo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo, para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro menciona de Jesucristo no como si debería omitir el Padre, sino que el Hijo también pudiera estar unido al Padre. Al final, después de la resurrección, cuando los apóstoles son enviados por el Señor a los paganos, ellos están comisionados a bautizar a los gentiles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo entonces algunos dicen que los gentiles sean bautizados solo en el nombre de Jesucristo? En todas partes y en cualquier manera se puede obtener la remisión de pecados cuando el mismo Cristo manda a los paganos a ser bautizados en la plena unidad de la Trinidad. Vamos a explicar por qué Hechos de los Apóstoles dice en el nombre de Jesucristo. Lucas, el autor de Hechos, usa el sustantivo griego onoma para decir del bautismo en la autoridad o nombre de Jesucristo de Jesús. Hechos 2:38, Hechos 8:16, Hechos 10:48, Hechos 9:5 habla en el nombre del Señor Jesús, o en el nombre onoma del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, y en Hechos 2:38 en nombre de Jesucristo. Onoma en griego no todas las veces significa exactamente nombre de una persona, sino que significa autoridad de, en este caso, de Jesús. Hechos 4:7 lo dice, y poniendo en medio le preguntaron con qué potestad está hablando, con qué autoridad o en qué nombre, onoma, habéis hecho esto. Verso 10 ellos responden, los discípulos responden a los fariseos, sea notorio a todos vosotros, a todo el pueblo de Israel, que en el nombre, en la autoridad de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. El uso del sustantivo onoma también significa en el nombre de autoridad de alguien, por ejemplo, como la de un profeta. Mateo 10:41 dice en la Reina Valera Gómez, el que recibe un profeta en mi nombre, onoma, el que recibe un profeta en nombre de profeta, es decir, onoma, recompensa de profeta recibirá. Por esto Jesús dijo en Juan 5:27, y también el Padre le dio autoridad al Hijo de hacer juicio, porque es el Hijo del Hombre. Y en el verso 43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre, es decir, en la autoridad del Padre. Si no me recibís, si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Lucas en Hechos no está contradiciendo a Mateo, por el contrario, está confirmando, diciendo que los apóstoles bautizaron en la autoridad de Jesucristo, o sea, de acuerdo a su mandato, en la fórmula que Jesucristo delegó a la iglesia, Mateo 28:19. Cada vez que dice, bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, es en la autoridad de Jesucristo. ¿Y cuál fue la autoridad de Jesucristo? Él dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, en la autoridad del Padre, que me dio esa autoridad, en la autoridad del Espíritu Santo, que me dio esa autoridad, y yo en mi autoridad los envío para que bauticen a las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.